Entonces, esto es lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? A mí me parece que es algo que les decía que debemos tener súper claro de cómo los seres humanos actuamos frente a este proceso de cambio, la resistencia que tenemos al cambio y que es necesario acompañarnos. Mateo ayer me decía que es una de las cosas que más existe, ¿no? Que hay esa resistencia, y yo les decía que aparte de que es un proceso, sí es una cuestión muy individual que está relacionado con las características individuales de los colaboradores, pero que también hay un clima organizacional que a veces no ayuda a estos procesos de adaptación a los cambios que se van dando. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Está claro hasta ahí todo? ¿Los métodos también? Muy bien, chicos. Como resumen de todo esto, entonces diríamos que para hacer un proceso de desarrollo organizacional, deberíamos cumplir siempre con ciertas pautas que están relacionadas con las fases que debería tener el desarrollo organizacional. En general, podríamos decir que lo más importante es hacer un diagnóstico adecuado. Como ayer les decía, este diagnóstico se tiene que basar en hacer entrevistas, observaciones, revisión de documentos, un proceso de inclusive a los líderes tener una conversación en donde puedan ellos exponer las necesidades también de la empresa. Posteriormente, lo más importante es hacer un proceso de planeación de acción, implementación de la acción, de las acciones planteadas, luego un proceso de seguimiento y evaluación, ¿no? Y les había dicho que nuevamente continúa este proceso que es cíclico y que esto se determina en base al tiempo definido para observar los resultados planteados, ¿no? Este diagnóstico está relacionado con la recolección de datos, la planificación, la implementación de todos estos elementos que quisiéramos hacer el cambio, ¿no es cierto? Entonces, esto creo que está súper claro. Habíamos visto que hay factores internos y externos también, y que hay diferentes tipos de cambio organizacional. Y ahí un poco vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cambio organizacional? No todos los cambios son iguales. Les voy a compartir una presentación y desde ahí vamos a mirar esto de los cambios. Hay diferentes tipos de cambios dentro de una organización. Un cambio puede ser evolutivo y es de forma gradual, es decir, poco a poco vamos haciendo los cambios en una empresa. De tal manera que no es algo que se lo hace de la noche a la mañana, sino que se van haciendo poco a poco. Hay otro tipo de cambios que son radicales y de forma drástica, porque ayer les decía que puede ser por diferentes razones, porque puede haber un problema económico y quieren hacer cambios que mejoren la empresa, porque hay una innovación tecnológica, porque hay un problema de jerárquico y hay una reestructuración jerárquica, o porque hay un proceso en donde se tendría que cambiar los procesos. Entonces, todas estas pueden ser radicales, ¿no? Es un proceso en donde no ha habido una evolución, digamos, sino que es rápidamente porque la necesidad de la empresa así lo requiere. Entonces, del cambio evolutivo o gradual, este cambio que se produce de forma gradual e incremental generalmente persigue un objetivo en particular y sus modificaciones tienden a ser de carácter menor, pero luego del tiempo consiguen cambiar a la organización por completo, ¿no? Pero es un cambio planeado y es un cambio que va de a poco, ¿no? Luego el cambio radical o revolucionario que les decía, este es aquel cambio drástico y repentino que se aplica sobre toda la estructura organizacional y se da en unas situaciones tales, por ejemplo, como una fusión de una empresa, como cambios de directiva, venta de la compañía, ¿no? Hay todo un cambio en cuanto a todo lo que es
lo relacionado con procesos, con la parte de liderazgo, con los sistemas de evaluación, todo, ¿no? Entonces es un cambio drástico. Hay fuerzas del cambio organizacional que están relacionados con fuerzas internas, ¿no? Lo que ayer más o menos les decía también. Pertenecen al interior de la organización y crean la necesidad de un cambio de la organización para realizar una modificación o estructura de comportamientos, ¿no? Entonces, aquí está, como les decía, pueden ser internos como esta parte de hacer una reestructuración jerárquica y se necesita hacer estos cambios, ¿no? Que son de fuerzas internas. También los cambios pues, están relacionados también con los objetivos que son internos, los ajustes en las estrategias que también son internas. Hay que hacer un proceso de cambio de cultura organizacional que obviamente también es interno, políticas internas, mejoras de calidad, incorporación de tecnología. Estos por lo general son los más los cambios que más suelen haber o las necesidades que más suelen haber dentro de las empresas. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que estas son las mayores posibilidades de cambio que se puede hacer, ¿no? Las políticas internas, por ejemplo, son siempre revisadas. Nosotros, por ejemplo, revisamos casi cada año las políticas internas para ver si están acomodadas a la realidad o hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Las mejoras de calidad siempre, porque hay una evaluación de la calidad, y versus eso se hace también planes de mejora casi todos los años, ¿no? Hemos implementado mucho lo de la tecnología, que creo que ha sido una de las cosas que ha cambiado la cultura, y ahora hablamos de una cultura digital, ¿no? En donde todas las empresas están involucradas. Luego tenemos las fuerzas externas, son fuerzas ajenas a la organización que sugieren un fuerte cambio en ella, ¿no? De estas, de poco control, el sistema organizacional. Son más a nivel externo, por ejemplo, las políticas que se dan a nivel externo, los nuevos competidores, las necesidades económicas que les decía, las situaciones tecnológicas, legales, políticas, y eso es una de las cosas que más nos suceden en las empresas. Las políticas cambian y hay que adaptarse a estas situaciones políticas de cambio, ¿no? La tecnología que ya les decía, que también es una de las cosas que presionan a que las empresas estén a la vanguardia de esto. La parte en la actualidad, mucho en las empresas les piden este manejo de los sistemas de equilibrio en la parte ecológica, ¿no? Y la parte de manejo del medio ambiente, que también son ahora que tienen que darse, ¿no? Por lo tanto, influye mucho en el cambio que se tiene que dar. Entonces aquí también un poco habíamos visto ayer ya lo de la resistencia al cambio, que es el no querer, el no entrar en este proceso de cambio. Por lo tanto, hemos visto que para un cambio hay estas fuerzas internas y estas fuerzas externas, que son las que hacen que de alguna manera las empresas adopten cambios en diferentes momentos y por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que implicaría el porqué de los cambios que se tienen que dar. Ayer habíamos hablado de esta resistencia al cambio, pero ¿cuáles son las causas que generalmente también ofrecen buscan o se incrementa esta resistencia al cambio? Que habíamos visto también como esta falta de conocimientos, las capacitaciones que se pueden dar, las dificultades en esta parte empática de trabajo con los colaboradores, en las dificultades que tienen para hacer procesos de aprendizaje, ¿no? Que está relacionado también con las capacitaciones. Entonces, esto, chicos, creo que con esto está terminada la primera parte que es importante para esto del desarrollo organizacional. Ahora, lo que les decía, una de las cosas que conjuntamente con esto debemos desarrollar
es el cambio de comportamiento, y este cambio de comportamiento determina una cultura diferente y un clima laboral distinto. Entonces, ¿qué es cultura organizacional y por qué es importante la cultura organizacional? Entonces, vamos hoy a ver esto, la cultura organizacional, porque forma parte como consecuencia de lo que hemos visto, ¿no? Si tenemos a través de todas estas implementaciones de cambios que podemos hacer, cuando se cambia de comportamiento, se cambia de cultura. O se establece ciertas pautas que sostienen la cultura, pero que de alguna manera cambia algo de comportamiento en beneficio de la productividad. Mauricio. Profe, sí, solo pedirle un favor. ¿Sí nos puede ayudar con las últimas diapositivas que ha utilizado? ¿Con cuáles de De estas dos últimas clases, porque esas no están en la plataforma. no está? De la No, la de la clase de hoy, Otter algunas está, no. de los métodos también están, Mauricio. En los métodos. Ajá, en la clase 1. Sí, en la clase 1 está hasta el modelo de Fariamelo, el Ajá. Acá. modelo de Y alguna Kurlewin. parte de Kotlin. Ajá. Sí, Sí, están solo esos. ajá. Sí. Estas nuevas no Esto de están, profe. desarrollo de la resistencia al cambio, ese no está como diapositiva, pero les podría poner, ya les voy a poner esta de resistencia al cambio Gracias, profe. Mauricio, de todo lo que es la resistencia al cambio, está dentro del video que ustedes, del webinar que ustedes tienen que ver para hacer su foro. En el foro está Ah, sí. proceso de Sí, cambio, sí. y por eso les puse, porque es un webinar actualizado, es interesante además, y desde eso pueden también ustedes tomar toda esta información. Recuerden que también no solamente es importante que ustedes puedan tener este contenido en las diapositivas, sino también ustedes ir tomando notas, hacer capturas de pantalla. Yo ahí a la Karina le he visto que toma fotos de la pantalla. No siempre están ahí. Pero bueno, en todo caso, creo que lo más importante de la teoría está ahí. Entonces, a ver chicos, vamos a ver esta parte recuerden que siempre les hago un poco de ustedes buscar información para seguir. Entonces, vamos a buscar de la importancia de la cultura organizacional. ¿A qué se refiere esto de cultura organizacional? Que yo creo que no son términos nuevos para ustedes, que sí lo deben manejar, pero que en relación a lo que estamos nosotros hablando o analizando es importante conocerlo. Entonces, ¿qué es cultura organizacional? La importancia de la cultura organizacional, y son tres cosas que van a consultar: la cultura organizacional, la importancia de la cultura organizacional y la cultura digital. ¿Por qué ahora hablamos de una cultura digital dentro de las empresas? Entonces, son tres cosas que en la actualidad debemos sí o sí conocer. Primero como conceptos y segundo como un proceso de implementación en todas las empresas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Les voy a dar unos 5 minutitos para que consulten, y igual les voy a compartir un Padlet para que ustedes puedan ahí trabajar en esto, ¿ya? Cultura, importancia de la cultura y lo que es cultura digital. ¿Me puede repetir nuevamente, por favor? Disculpe. Cultura organizacional, importancia de la cultura organizacional y cultura digital.
Entonces, ustedes aquí van a tener 3 columnas y ahí tienen la posibilidad de editar en las 3 columnas. Si ustedes miran, aquí tienen. Ya les comparto. Ya están haciendo, perdón. El segundo no. En el primero háganlo, por favor. Ya lo están haciendo. Ahí les comparto. Aquí estamos viendo que están haciendo.
Ok. No sé si ya todos lograron poner aquí. Esperen que esto es un parte de su trabajo en clase también. A ver, entonces planteamos desde lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que es cultura organizacional? Joana, por favor, coméntame sin leer lo que ya pusiste desde lo que leíste. ¿Qué es entonces cultura organizacional? Bueno, buenas noches, profe. La cultura organizacional es un conjunto de prácticas, de conocimientos, de actitudes, de creencias de los empleados. La cultura organizacional nos ayuda tanto a la empresa como para tener más éxito, para aumentar la productividad. Es como una muestra de los valores que tiene la empresa junto a sus empleados. Algo así. ¿En qué acciones se ve reflejada la cultura organizacional? Dime un ejemplo. Las acciones de la ¿En qué, empresa en sí o como lo necesitas. bueno, cómo tú podrías determinar en una empresa, cómo podrías observar en qué acciones observables se pueden medir o analizar la cultura de los colaboradores? No sé si me hago entender. Bueno, yo creo que en varios aspectos, pero ¿Qué o sea, yo conductas puedo, observables pueden ser determinadas para analizar cómo es la cultura? en el comportamiento de los empleados, en cómo se desenvuelven con los compañeros, en sus actividades, en el clima laboral que vemos reflejado, que eso también, ¿no? Si es que hay un buen clima laboral, vamos a tener mayor productividad, mayor aceptación de los colaboradores. Nos habla que la cultura organizacional está basada también en los comportamientos, en los valores, en las actitudes. Entonces, creo que va a haber como digo, ¿no? En el desenvolvimiento de los empleados, tanto en la parte profesional como emocional. Claro, eso, ¿qué conductas observar? O sea, ¿qué te dice cuando tú vas a una empresa? ¿Cómo tú determinarías cómo es la cultura de esa empresa? Tú dices a través del... Por ejemplo, claro, por ejemplo, cuando vamos eh, digamos, vamos a una empresa y desde el saludo, desde cómo reciben a una persona, desde las actitudes que tienen, tal vez esto, ¿no? De que la persona sea amable, que esté dispuesta a ayudar, que no se moleste porque tal vez alguien tenga una duda y haga una pregunta, sino siempre ser servicial, estar dispuestos, ¿no? A ayudar, la sonrisa. En eso tal vez vería yo, el tono de voz, ¿Ya? en esas actitudes tal vez vería. Eso sería como que la imagen de la empresa, ¿no? Es lo que representa cada empleado. Me Ya. daría una buena impresión si es que el comportamiento del empleado es acorde. Ajá. Y lo que tú dices es una impresión, por lo tanto es un conjunto de percepciones también que no solamente tiene el cliente interno, o sea, los colaboradores, sino también el externo, ¿no? Y desde eso puede catalogar qué tipo de cultura pueden tener, que está relacionado con este conjunto de acciones también, de actitudes, de hábitos relacionados con las acciones también y de los valores que se reflejan en una empresa. Y esto está relacionado, ¿por qué te pregunto sobre esto? Porque si uno quiere hacer cambios en la cultura organizacional, entonces, ¿qué tendría que cambiar? Porque si se fundamenta en valores, en acciones específicas, luego se esperaría que haya un cambio en esas acciones específicas, ¿no es cierto? Un cambio de conducta, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? La atención al cliente es una conducta observable. Lo que tú decías, saludan, es amable, es una conducta observable. Y esa conducta, si no es adecuada, que es parte de cómo nos relacionamos o cómo miramos la atención al cliente, se forma como una forma de respuesta cultural frente al cliente e internamente. Y esto es algo que determina o da una imagen. Por lo tanto, tengo una percepción.
Si yo tengo una empresa donde, por ejemplo, no sé, ¿qué conocemos? El Supermaxi. ¿Tú qué cultura creerías que tiene el Supermaxi? Relacionado con lo que se dice aquí, ¿no? Las actitudes, los hábitos, las tradiciones, las creencias, porque están relacionadas con esto. Y, por ejemplo, las tradiciones, cómo se celebran los cumpleaños, cómo se celebran las fiestas de cada una de las cosas que internamente se celebran, cuáles son los valores que se practican, por ejemplo, lo que tú decías, el saludarse, cuáles son las creencias que tienen sobre la empresa y sobre los líderes, cuáles son esas creencias que tienen. Entonces, todos estos elementos son los que de alguna manera determinan esa forma de mirarse internamente y la forma de mirar que tienen desde el exterior. Entonces te decía, ¿cómo vemos, cuál es la percepción que tú tienes del Supermaxi, digamos? O de la favorita como empresa. Pero el Supermaxi, ¿qué es lo que piensas de esta empresa? O sea, bueno, yo considero que es un reflejo, ¿no? Como decían. Entonces, si un empleado es bien remunerado, está bien tratado, es valorado, es capacitado, entonces es un reflejo y es lo que va a dar al cliente. Porque creo que cuando tal vez es forzado, cuando tal vez hay un empleador que no da buenas condiciones, que no hay un buen clima laboral, y sin embargo obliga al empleado a que tenga una buena actitud, se ve forzado y no se va a lograr. Entonces, la cultura que tal vez yo veo en el Supermaxi es esto, ¿no? Ellos tienen tal vez esta parte de la remuneración, tienen las utilidades, tienen beneficios. Me imagino, ¿no? Que ahí deben tener también esto de lo que hablábamos de las tradiciones de festejar cumpleaños. No sé, tal vez si es que les hacen tipos de capacitaciones, pero creo que sí hay líderes, o sea, hay líderes, también esto de las rotaciones, es hacerles sentir a los empleados que también son útiles para varias actividades, involucrarse unos con otros, como que crear un buen ambiente laboral. Gracias, Carlita. Hablamos de todas estas que son estrategias y que forman parte de la estructura de las organizaciones y de los sistemas, ¿no? Que se refleja como una forma de comportamiento habitual que determina esa forma cultural de respuesta. Karina, ¿qué quieres, si quieres aportar? Yo en base a esto que decía de la favorita, claro, o sea, es algo natural. O sea, de eso se trata la cultura, de que sea natural, de que los empleados se muestren, como decía yo, no por obligación, sino que uno entra y ellos, de cómo te atienden, o sea, nosotros no sabemos qué beneficios internos puedan tener, pero lo que sabemos es que se les nota, es algo intrínseco, es de ellos, es algo que les brota, que les fluye. Entonces, por eso nosotros podemos presumir que es una buena empresa, porque ellos lo hacen así de manera natural, o sea, es parte de ellos. Eso es una cultura, es algo que es parte de uno, que uno ya lo ha interiorizado y que es una característica. Entonces, claro, nosotros decimos, ellos la tienen así, debe ser porque internamente también. Entonces, de eso se refiere a la cultura, de que sea algo natural para el colaborador exponer su sentir, ¿no? Como, o sea, es algo de ellos. Lo que tú dices está relacionado como con esa identidad, ¿no? Yo tengo como esa identidad y esa identidad reflejo hacia el exterior. Por eso es que es importante. Y a partir de esa identidad también se forma la imagen de la empresa. Y esa imagen está vendiendo, ¿no?, productos y servicios. Y desde eso yo me involucro o no. Por eso es que es tan importante entender que la cultura es todo esto que dicen, pero es algo que yo tengo, sí puedo trabajar, porque son cosas que yo estratégicamente puedo ir implementando dentro de la empresa para que esa cultura vaya siendo positiva en el sentido de que haya una buena relación entre los colaboradores, pero también entre los directivos, pero también con el cliente. En el momento, Joana y Karina decían, en el momento que yo me siento bien, en el momento que yo estoy siendo bien tratado de alguna manera,
se ve reflejado en mi forma de respuesta también en atención, pero también es algo que uno aprende. Recuerden que una de las cosas que tenemos aquí y debemos tener claro, que en el desarrollo organizacional siempre está de por medio un aprendizaje, porque nosotros sí podemos involucrar todo un proceso de cambio a través de buscar nuevas formas de conducta en las que nos permitan convivir como ciudadano, como convivir dentro de una empresa y también relacionarnos o mantener vínculos con el exterior, que son los clientes. Carlita. Sí, profe. Bueno, acotando lo que dicen mis compañeras, yo creo que también es muy importante las capacitaciones y el interés que la empresa ponga hacia sus empleados. Realizar capacitaciones constantes en los diferentes ámbitos, como por ejemplo servicio al cliente. Realmente también es bueno la presentación de sus empleados, ¿no? Cómo llevan su uniforme, la manera de maquillarse de las mujeres, el corte de cabello, todo el aspecto físico de sus empleados también implica mucho en cómo el cliente va a tratar al empleado de esta empresa. Como bien dicen, ¿no? Como te ven, te tratan. Sí, y también la inversión que una empresa haga para capacitaciones, para sus empleados, sea en la ciudad donde residen o que tengan que viajar, es muy, muy bueno. Es muy bueno porque a la final quien va a salir ganando es la empresa y el trabajador con sus bonificaciones, con, no sé, premios que les den. Es muy bueno. Cada empresa tiene su cultura, ¿no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, el entrar al Supermaxi o el entrar al Aquí es una gran diferencia. Así es. Ujú. Y entonces, gracias Carlita. Y aquí, por ejemplo, en una parte que dice Jimena Ceballos, dice, entendemos como cultura organizacional aquellas normas y valores que son formas de comportamiento y valores por los que se rige una empresa o por los que provocamos una vivencia. Y promovemos esa vivencia. Ayer, no sé, los otros días les decía, si yo quiero que en mi familia o en mi organización se viva la solidaridad, tengo que buscar intencionalmente estrategias que fortalezcan la solidaridad. Si yo quiero que dentro de mi empresa se viva la empatía o se viva la atención al cliente, tengo que intencionalmente capacitar, intencionalmente formar un sistema en donde eso se convierta en una forma normal y habitual de respuesta entre los colaboradores y en relación con el cliente también. Mauricio. Profe, un poco acotando lo que decía la Carlita y comparaba, hacía una comparación de una misma empresa, ¿no? Con dos segmentaciones diferentes. Entonces, claro, son la misma empresa, los dos son la favorita, pero el uno a qué segmentación está guiado y el otro a qué segmentación está guiado. Los dos tienen la misma cultura organizacional. O sea, ahí se nos rompe un poco el esquema porque no tenemos idea de cómo, no sé si alguien aquí Creo que trabaja en ahí es, favorita. Mauri, yo creo que ahí es más segmentado a qué tipo de personas va la Claro, compra. O sea, por ejemplo, el Aquí tú ves en barrios más populares. por supuesto. Ajá, el Pero, Supermax y el Megamax están en lugares como que más, no sé, pero no sé claro, cómo decir. nosotros denotamos que la cultura organizacional de un empleado del Mega Maxi es diferente a la de un empleado del Aquí, pese a que trabajan para la misma empresa. Lo Bueno, mismo eso no pasa sabía, con perdón. Sana Sana y Fibeca. Y es lo mismo, porque la segmentación a la que están direccionadas es otra. Pero la cultura organizacional de los dos es la misma, o sea, porque es una misma empresa. Entonces, a simple vista parecería que no, pero no sabemos. ¿Verdad? Eso. Sí, ¿no? Gracias, Mauricia, que siempre nos haces reflexionar, pero en general yo creo que también está relacionado con al segmento, al grupo de personas a las que estoy sirviendo, aunque no debería ser. Yo no creería que haya una forma distinta de trato. Yo he ido al Aquí y yo he ido al Supermax.
yo creo que la forma de trato de los chicos y la forma de respuesta también que se tiene ahí de atención no es tan diferente, al menos yo creería. Yo voy un poco menos al aquí, no porque no, sino porque me queda un poco más cerca a la casa y voy al otro, pero no he visto la diferencia. Lo que sí veo es a veces como más estético, o sea, como que le veo más estético al Supermaxi y veo menos estético al... Sí, eso iba a decir. Que un poco estaría relacionado porque tal vez el grupo de personas que acuden al Supermaxi tienen mayores exigencias estéticas. O sea, si yo voy al Supermaxi tal vez y veo algo que no esté como que organizado o no esté limpio o no sé, no tenga una estructura y visual y estética, no me va a gustar ir. Pero del otro lado, por ejemplo, si no está muy estético, no pasa nada, o sea, no influye nada en mi vida, no hay un cambio. Entonces, juega mucho el cliente, la mentalidad del cliente, a las personas a las que están dirigidas, pero no creo que haya un maltrato, digamos, no creo que haya una diferencia en el trato. Yo creo que hay una diferencia estética, organizativa, pero creería que no, al menos esa es mi percepción, ¿no? Y ahí lo que les decía también, esto de la cultura está relacionado con percepciones que tienen, tanto internas como del cliente. Y la percepción es súper importante. Y creo que los seres humanos nos dejamos llevar muchísimo por eso. Y claro, también es muy cultural, ¿no? Cultural desde la cultura desde afuera, desde los clientes, porque también atienden a un grupo cultural distinto. Digamos de cultura porque yo nunca hablo de niveles ni sociales y económicos porque no estoy como muy convencida del tema, pero sí de cultura, de formas de pensar distintas, de costumbres distintas, que es a lo que nosotros estamos dirigidos. Yo voy y voy a no sé, a un restaurante y para mí es súper importante lo estético y la limpieza que puede tener un restaurante. Para otra persona puede ser que no le importe, pero entonces yo elijo de acuerdo a mi forma de pensar, a mis costumbres, a mis creencias, elijo en dónde estar y también cada uno de las empresas saben a quién están dando ese servicio. Independientemente del que sea más estético o menos estético, me atiendan bien, pero yo elijo de acuerdo a mis pensamientos, ¿no? Y a mis valores y que posiblemente estén equivocados, pero esa es mi elección. Entonces, un poco también es esa relación de la cultura como organización versus la cultura a la que ustedes también atienden y desde eso se relacionan. Si yo tengo una empresa en donde estoy atendiendo a un grupo de personas donde tengan un nivel de conocimientos, yo diría inclusive de una visión más amplia del mundo, no sé, el que viaja a Europa, Estados Unidos, yo creo que es más exigente con el producto y con el servicio, porque está acostumbrado a otro tipo de cosas también, posiblemente. Esas son mis percepciones, pero que también están relacionadas con la cultura, ¿no? Con los valores y con las creencias en donde se relacionan las dos, la empresa versus cultura y creencias también y pensamientos de sus clientes. No sé si están de acuerdo con esto. Entonces, la cultura está relacionada con eso. Nosotros también desde como clientes tenemos esta parte cultural que está relacionada con esto, ¿no? Con hábitos, valores, creencias, versus la cultura también de la empresa que también está relacionada con eso. Y eso tenemos que empatar, digamos, para dar un servicio adecuado. Entonces, si hablamos de esta primera parte, espérenme un ratito, les voy a plantear todo esto de lo que está relacionado con la cultura. Entonces, la cultura, como ustedes están diciendo, está constituida por este conjunto de valores, de costumbres, de hábitos, de creencias que existen dentro de una organización, ¿cierto? Y todas estas son susceptibles de cambio, todas estas. Y esto es lo que debemos tener claro. ¿Cómo hacemos este cambio? A través de todos estos proyectos y de planes
que posiblemente mejoren la forma de respuesta que nosotros como empresa queremos tener de los colaboradores. Entonces, está constituido por este conjunto de cosas, ¿no? Y uno puede cambiar, no sé, la forma como nosotros cuando nosotros estuvimos, por ejemplo, en esta parte virtual, nos llegaba los cumpleaños, por decirles algo que son las costumbres, nos llegaba un regalito pequeño a nuestra casa, que era súper sencillo porque era una cuestión como una de frutos secos, y nos decían feliz cumpleaños y nos iban y nos daban en casa. Siempre que hay los cumpleaños se celebran, te mandan felicitaciones, y en el otro lugar donde trabajo, porque trabajo en 2 lugares, la directora, la persona, la líder de la empresa va y nos da a cada uno de los colaboradores un pequeño recuerdo por el cumpleaños. Entonces, son pequeñas cosas que marcan las costumbres, ¿no? Marcan las costumbres y hábitos que vamos teniendo. Y esto es importante para los colaboradores. Por ejemplo, nosotros somos un espacio, una empresa en donde somos católicos. Entonces, ¿cuáles son las costumbres también que hay ahí? Ir a misa, rezar cada vez que tengamos antes de una reunión, rezamos. Tenemos, por ejemplo, tenemos cada cierto tiempo acudimos a oír misa. Entonces, son creencias que están muy involucradas con la empresa y que son parte de la misma, ¿no? Y que determinan un conjunto de valores también adicionales a eso. Si yo soy una persona católica, yo creería que lo que se fundamenta mucho dentro de ella es la solidaridad y ser empáticos y ser sobre todo solidarios. Entonces eso se da. Esto es la cultura de una empresa, ¿no? La cultura que está relacionado con también la cultura a la que me voy a relacionar, cultura en cuanto al cliente. Entonces, ¿cuál es la importancia? Nos permite conocernos y tener un rumbo claro. ¿Qué queremos, qué esperamos de nuestros colaboradores? Da pie a rodearnos de personas que comparten valores con nosotros, somos parecidos, nos relacionamos de la misma manera y encontramos puntos en común que son súper importantes. Nos diferenciamos de nuestros competidores más allá de las características o precio. Somos diferentes, lo que decían, el aquí es diferente al Supermaxi y a mi comisariato. Yo no sé si podríamos hablar de esta como estas tiendas como estos supermercados. Entonces, somos diferentes y nos diferenciamos de la competencia en eso, no solamente por el precio, sino por estas formas de respuesta. Es la médula de la organización que está presente en todas las funciones y acciones y comportamientos que se llevan a cabo por sus miembros. Y la idea es de eso. Esto la cultura en ocasiones y en la actualidad trae muchas contradicciones. Ustedes cuando vean el video, una de las expositoras decía, ya no es importante tanto la cultura de la organización en cuanto a que todos debemos pensar y debemos actuar de la misma manera. Porque habla de que ahora los jóvenes tienen una forma distinta de mirar su relación de trabajo. No quieren quedarse por años en un trabajo. Quieren entrar en un trabajo, tener una experiencia que para ellos sea importante o impactante y cumplir con un proyecto y posiblemente salir. Los jóvenes no suelen querer tener un trabajo, digamos como antes lo que nosotros queríamos, ¿no? Yo quiero un trabajo estable y quiero permanecer años en esta empresa. Ahora nosotros, al menos, nosotros tenemos mucha rotación de jóvenes. Les hablaba ayer de un proyecto. Teníamos uno de los proyectos que teníamos de la empresa, estaba de cabeza una chica jovencita e invirtieron un montón de plata para eso. Estuvo 1 año y después de ese año de invertir un montón de cosas y que ella estaba a la cabeza, dijo, bueno, me voy porque tengo una mejor oferta de trabajo y gracias.
entonces el proyecto, ¿y qué pasa con el proyecto que tú estabas a la cabeza? Sí, qué pena, pero me pagan mejor, yo ya he dejado las bases aquí, les dejo todos mis conocimientos, voy a capacitar a la persona que se va a quedar, pero yo me voy. Entonces, hablaban de una cultura más bien relacionada con cómo me involucro, no en el largo tiempo, sino en el tiempo que yo entro dentro de una empresa. Lo más importante es que cumpla con proyectos y sea productivo. Entonces las empresas ahora juegan mucho con esto de el manejo de cumplimiento de metas y objetivos, más que dar esta parte de estabilidad y a largo plazo de los colaboradores. No sé qué crean ustedes. ¿Creen que eso se da en nuestro país o creen que no estamos todavía en esa línea? No sé si me hice entender. ¿A quién le pregunto? María José, ¿qué opinas de lo que acaba de decir María José Cristina? ¿Me puede repetir, disculpe? No, porque es muy largo. No sé. A ver, ¿quién estuvo atenta? Yasmín, cuéntame. Bueno, lo que yo le alcancé, le entendí es todo sobre la importancia de la cultura organizacional. Habló que está dentro de lo que son creencias, hábitos, y que nosotros como personas debemos nosotros también regirnos a la cultura de la organización. Si es que la organización nos pide que seamos rectos o responsables, nosotros tenemos que seguir ese camino para que la organización también se acople a la cultura y nosotros como trabajadores igual acoplarnos a los hábitos, culturas, y todo lo que tenga en lo que son la organización. Es lo que pude yo entenderle para el desarrollo de la empresa. Gracias, Yasmín. ¿Qué dices, Karin? ¿Qué crees que hoy, que en la actualidad sí se toma en cuenta el tema? O sea, yo le escuché esta parte que nos decía, sí, es una realidad que ahora los jóvenes buscan solo cumplir metas y objetivos y seguir en su camino. Y es verdad, o sea, la gente joven lo que ahora busca es, como usted dice, o sea, desarrollar un proyecto, seguir adquiriendo conocimientos y ya no esa línea de carrera que antes nosotros decíamos, bueno, entramos y hacemos línea de carrera y seguimos creyendo, o sea, ellos no, ellos están más orientados a las metas y los objetivos. Por eso es importante que también dentro de la cultura organizacional se dé espacios para poder retener estos talentos, hablando de retener para poder fidelizarlos, no retener para estancarlos, sino para poder seguir aprovechando esta innovación con la que los jóvenes vienen. Entonces hay proyectos, por ejemplo, a corto plazo, hay concursos internos que nos permiten, qué sé yo, que ellos lancen sus ideas innovadoras y se hagan cargo de estas ideas. Y claro, no son tanto de a 2, 3 años, sino son proyectos más mediáticos. Por eso es importante que o sea, que la cultura organizacional esté enfocada a todos los miembros, o sea, sea empática con las emociones, con los sentimientos, con las necesidades de cada segmento de colaboradores que tienen. Entonces, tiene que buscar las estrategias para fidelizar a unos y a otros. Ajá. ¿Y en qué momento en la actualidad es tan importante eso? Porque te decía, si nosotros antes teníamos esta cuestión que tú dices de fidelizar a los colaboradores, pero ahora tenemos grupos de chicos súper preparados que vienen y no les importa tanto la cultura y involucrarte en todo lo que es esto de valores, creencias, sino que van, trabajan, cumplen su propósito y salen. No tanto por irse en contra de la cultura, sino que me interesan sus proyectos personales, cumplirlo y salir. ¿En qué medida entonces la empresa afectaría este tipo de comportamientos de los jóvenes en la actualidad? ¿O sería parte de de una forma distinta de respuesta de los colaboradores? ¿En qué medida de o simplemente aceptar que son así y que no necesariamente vamos a tener a un joven por largo tiempo, sino que vamos a tener un joven que va a estar 1 o 2 años, pero que
deja una huella o es importante su proyecto y sale. Entonces, la dinámica de la cultura organizacional cambiaría en un sentido más de objetivos, más que de una convivencia constante para crear una identidad que le permite estar en el tiempo, sino de sostenerse por periodos cortos para cumplir objetivos a corto plazo. ¿Qué tal? O sea, bueno, de lo que yo puedo, de mi experiencia y donde en el lugar en el que yo trabajo, nosotros tenemos, por ejemplo, estrategias de proyectos de intrapreneur, que son sectores de colaboradores que se unen y desarrollan un proyecto, y a esto se orientan bastante los jóvenes. Y tenemos bastantes de este tipo de concursos. Recientemente lanzaron uno nuevo que escogen a estos talentos jóvenes para que formen parte de un programa de transformación digital en donde les van a hacer unas capacitaciones fuera del país. Y claro, o sea, ellos ven que el banco invierte también, ¿no? O sea, que la cultura organizacional se enfoca no solo en, ay, que sí, que todos estemos uniformados y que saludemos, sino que también en hacerlos crecer como personas. Entonces, a pesar de que son jóvenes y que tienen esta manera de cumplimiento de objetivos y seguir creciendo, ven que el banco también, bueno, porque yo trabajo en un banco, ven que el banco también se empata dentro de este desarrollo organizacional con sus intereses personales y y de alguna manera se lo sigue reteniendo. Entonces, sí, no es como antes, que para nosotros, yo le hablo de mi cultura, era como decirle, no, es que tengo mi paga a la fecha que es, y tengo mi uniforme que es un plus, y tengo mi seguro médico privado y es súper bueno. Ellos dicen, no, tengo cursos en el exterior y me van a seguir haciendo crecer, tengo proyectos en los cuales, si es que yo gano, me permiten liderar. Entonces, también eso es parte de la cultura organizacional. No es los mismos intereses que tenemos todos, pero buscan cómo atraer y retener estos nuevos talentos. O sea, y creo que sí forma parte de la cultura organizacional, algo así. Linda la caída. ¿Por qué les ponía esto? Porque vivimos una cultura distinta, porque ahora somos ciudadanos del mundo. Y desde esos ciudadanos del mundo, por ejemplo, nosotros teníamos en algún momento personas que trabajaban, venían, bueno, nosotros tuvimos un tiempo cubanos, ahora tenemos venezolanos, tenemos argentinos, tenemos un tiempo, teníamos una persona escocesa, teníamos una persona de Inglaterra, teníamos una española que era interesante porque ella aplicó a trabajar en la empresa desde España y vino como parte voy a trabajar 2 años allá y veamos quién me coge a trabajar, y vino y trabajó 2 años y se fue. Entonces, es parte de la cultura también. ¿Por qué hablaba de estos? Porque siempre nos han puesto en la cultura organizacional esto, ¿no? De las costumbres, creencias y todo esto. Pero ahora hay un nuevo desafío y es integrarnos a los diferentes tipos de culturas, tanto de personas que son del exterior como culturas distintas. Y desde eso, comenzar a tener una forma distinta de mirar los comportamientos internos, que está relacionado, yo diría, más con ese respeto a cada una de las culturas y obviamente conseguir un tipo de comportamiento más relacionado con lo productivo y en relación al respeto a los demás, que estamos hablando del respeto a las diferencias. Entonces, una cultura en donde se plantea la cultura de las diferencias como forma importante de convivencia y el respeto también a esas nuevas formas de mirar inclusive nuestra posición productiva. Entonces, antes se pensaba y se quería, no, lo que yo quiero es entrar y tener un nombramiento. Entonces, el objetivo era tener un nombramiento y quedarme para siempre ahí, y ojalá me quede para siempre. Pero ahora tenemos una forma distinta de mirar de los jóvenes. No todos, pero yo creería que la mayoría. Entonces, la cultura hay que mirarlo en la actualidad de una manera distinta. ¿En qué medida fortalezco para que las personas que lleguen a mi empresa, el tiempo que estén, se sientan bien, sean productivos, pero que también podría esperarse que en corto tiempo
por eso es que los proyectos son a corto tiempo también, ¿no? No pueden ser a tan largo tiempo, porque eso no ayuda a la empresa también a su proceso de desarrollo. Por eso es que ahora le piden que tenga las competencias de un aprendizaje, pero rapidísimo, y que se adapte a los cambios de manera inmediata, porque el próximo año puede ser que ya le cambien la forma, los procesos o lo que la empresa determine. ¿Qué dices, Carlita? Bueno, profe, yo creo que para ninguna empresa va a ser beneficioso que haya mucha rotación de personal. Entonces, para esto yo creo que si yo soy un perfil de corto plazo, yo misma debo ver dónde tengo que aplicar. Por ejemplo, si mi perfil es solamente para proyectos, voy, cumplo mi proyecto, me indica la empresa que es de 3 meses y me van a pagar los 3 meses. Y a mí no me importa estar afiliada al IES, por ejemplo, porque mi intención no es quedarme a vivir aquí toda mi vida, sino irme al extranjero, digamos. Entonces yo creo que cada persona tiene que saber qué es lo que quiere, que es algo que antes nosotros no teníamos esa cultura. Nosotros teníamos la cultura de tal vez graduarnos y buscar algo fijo, algo que nos remuneren mensualmente, que tengamos un pago fijo, digámoslo así. Y obviamente con crecimiento laboral, pero dentro de la misma empresa. Al menos eso pensaba yo antes. O bueno, lo sigo pensando más bien dicho. Pero como usted dice, los jóvenes ahora ya no tienen esa misma expectativa de vida que teníamos nosotros antes. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que para una empresa, la empresa debe estar 100% capacitada para saber qué perfil va a contratar, a qué cargo y ver si es que esa persona desea estabilidad laboral o si solamente la van a contratar para un cierto tipo de trabajos específicos y temporales. Al menos, bueno, yo lo vería así como talento humano, no sé. ¿Alguien más quería participar? Mauricio. Sí, profe. Un poco acotando lo que la Cari y la Carly han dicho. Sí, o sea, en los años 20, en los años 30, trabajar en un banco, trabajar en un lugar y permanecer en esa institución era wow. O sea, te quedaste 40 años de tu vida en esa institución y lograste hacer cosas. Y claro, ¿por qué no te votaron? Porque eras excelente, porque eras un gran trabajador, pero el sueldo nunca te lo subieron. Exacto. Entonces, eso paulatinamente va cambiando de eso. Y ahora, o sea, hay que regresar a ver cómo la favorita sostiene. Volvamos a ese tema de la favorita, que es un gran ejemplo. ¿Cómo ellos sostienen a estos tipos de muchachos? Porque los tienen trabajando ahí. Pero claro, muchos de estos muchachos que no tienen responsabilidad, no tienen problema, pero unos que ya adquirieron responsabilidades en la casa o comprándose algo, cada año ven el tamaño de las utilidades, ven el comportamiento, ven el desarrollo y la cultura organizacional que la empresa tiene. Ven que pagan impuestos, o sea, son un montón de factores, profe, que ahí les hacen abrir los ojos a ellos y es un caso específico y especial de la favorita. Pero, en cambio, ¿qué pasa en las otras instituciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, hasta el 2012, tal vez, máximo, o 2010? Ser burócrata estaba bien visto. Exacto. Ahora, ser burócrata es, puta, qué vergüenza me da. Yo me acuerdo cuando trabajaba y me decían, ¿y usted es burócrata? Le digo, sí, pero yo sí trabajo. Porque era así, se veía así. Incluso los norteamericanos, ¿cómo nos veían? De hecho, a un burócrata no le negaban la entrada a los Estados Unidos, le daban la visa y le daban. Y conozco un montón de gente que se valió de su trabajo, llevando los certificados y todo, y a ninguno, no conozco uno que le hayan negado. Entonces, claro, tener esa visión y ver desde otro espectro, desde otra dimensión, los tiempos han cambiado. Cuando yo me fui en el 2014 del consejo, la gente me decía, oye, pero qué loco, dejas el nombramiento y te vas. Claro, me voy porque acá estoy mejor.
porque acá voy a tener una remuneración distinta y no me arrepiento, pese a que en este momento no tengo una situación laboral estable, pero fui más allá, conocí más cosas, hice más cosas y acá arriba adquirí conocimiento. Y pese a que yo sí tengo cargas familiares, tengo compromisos familiares, entonces, pese a eso, tuve, ¿cómo decirlo? No sé si visión, pero sí un anhelo de salir, de no quedarme en ese estado de confort que es donde nos quedamos. Y no culpo a nadie, no culpo a nadie ni juzgo a nadie, porque cada uno ve cómo mejor puede hacer las cosas. Pero todo esto viene enraizado de la cultura organizacional que la empresa donde estás tiene. O sea, viene de ahí. Y eso es lo que nos sostiene o lo que nos puede lanzar. Lo que decía la Cari, puta, les dan viaje a los chicos. O sea, a los chicos les encanta viajar. Aman viajar. Si ellos pudieran vivir trabajando en la computadora desde el avión, lo harían. Y mucha gente trabaja así, ¿no? Pero depende muchísimo, muchísimo de los principios, de los valores que la cultura organizacional arraiga en la empresa. En lo que, ¿por qué les ponía a pensar en esto? Porque es una cultura distinta, son colaboradores distintos. Y por eso es que es importante saber qué tipo de colaboradores tenemos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cuáles son sus objetivos, hacia dónde quieren llegar. Y por lo tanto, plantearlo como solamente un concepto de lo que les dije, por eso les mandaba a investigar y decir, bueno, ¿qué es cultura organizacional? Pero esto como concepto tiene que adecuarse a una realidad distinta, que es una realidad en donde posiblemente lo que yo les decía, ¿no? No les importa el regalito que le da la directora o el que se le celebre en el cumpleaños, porque no es importante, porque para ellos o para las nuevas generaciones es otro tipo de formas de incentivos y de formas de respuesta cultural que esperan, ¿no es cierto? Lo que tú decías, yo lo que quiero y aspiro es a hacer un proceso de crecimiento y de desarrollo profesional en poco tiempo, donde tenga la posibilidad de aprender, donde tenga la posibilidad de crecimiento y de cambiar de trabajo, por ejemplo, de irme a otra, no sé, a otra sede, a otro lugar, en donde las cosas que pasen estén adecuadas también a mis creencias y a mis valores. Entonces, talento humano tiene que trabajar en saber qué tipo de personas, qué tipo de grupos de personas tenemos, qué son lo que les interesa, qué es lo que les motiva, qué es lo que hace que sean parte de esta empresa o que sean parte de este entrar a ser productivo, aunque sea en corto tiempo, pero qué esperan de la empresa. Karina decía otra cosa también que es importante, ¿cómo ayudo a que se fidelice todo este talento que tenemos? Porque hay jóvenes súper talentosos, pero que se van, lo que le decían, no tenemos una joven súper talentosa, pero que un año dijo, me voy porque allá me ofrecen algo mejor. ¿Por qué le ofrecen algo mejor? ¿Qué pasó? Entonces, quiero que piensen en eso, que la cultura está relacionada con algo más que un concepto o una palabra, que va a lo que yo les decía, a cada vez ser más psicológicos en su profesión. ¿Qué tipo de colaboradores tengo? ¿Qué hago para estos colaboradores? ¿Qué ofrezco o qué apoyo doy para todas estas diferencias de costumbres y criterios y formas de pensar que tenemos dentro de esto? No lo que les decía, tenemos gente con creencias y valores distintos. Este año teníamos un venezolano, un súper buen trabajador. Y finalmente tú sabes que si coges una persona de estas, en 1 o 2 años capaz que se va. O sabes que posiblemente tenga otro tipo de problemas. Y de hecho, él ha pasado 2 años y dice, me regreso porque no me acostumbré, no me adapté. Pero mientras estuvo, fue un excelente profesional. Entonces sabemos que vamos a tener bastante rotación. Desde lo que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos gente que rota bastantísimo porque tenemos extranjeros. Por ejemplo, esta escocesa que les decía, estuvo 1 año y fue fantástico el trabajo que hizo. Y después dijo, no, yo vine 1 año a
a estar aquí y conseguir trabajo y me regreso. Sabes que tienes que, o sea, sabes que eso te puede pasar, que sin embargo aprovechas del talento aunque sea por corto tiempo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se adapten a las cosas que como institución también le plantean, ¿no es cierto? Pero para ellos es súper importante en inicio decirles lo que se espera de ellos. Y son bastante buenos para adaptarse. Y eso también es importante. Los jóvenes se adaptan bastante bien. Y dicen, ah, bueno, me adapto. Lo que sí no van a tenerme es por años de aquí, pero me adapto a esto. Y esto es como también la empresa tiene que funcionar en la medida de saber que puedo tener esa forma de conducta de los jóvenes, ¿no? Donde puedo tenerlos. Y por más que quiera fidelizarlos, dicen, no, yo quiero irme, pero en ese tiempo aproveché con ellos de todo su talento. No sé cómo te llamabas porque tienes talento humano, pero Adriana me parece que te llamabas. Ay, profe, sí, buenas noches. Una pregunta. Pero, o sea, nosotros, bueno, estamos hablando de multinacionales o empresas como La Favorita, como me imagino Fibeca, claro. Pero ¿cómo hacer en una empresa tradicional? Porque yo pienso que nuestro país está lleno de empresas pequeñas, de empresas medianas. ¿Y cómo hacer, yo pienso, desde nosotros, desde nuestro puesto, desde nuestra carrera, hacer justamente esa parte que dice usted, o sea, que el empleado se fidelice, se sienta parte o sea, no, claro, obviamente, qué bonito trabajar en la Fibeca, perdón, en el Supermax y eso, pero hay empresas que también no tienen la capacidad, digamos, yo sí entiendo, ¿no? Darle algo por el cumpleaños, ser motivante, ahora que utilizamos la tecnología a través de nuestro chat, estar pendiente de los chicos y eso, pero de pronto no tendrán para mandarles a un curso al extranjero. O sea, ¿cómo hacer en la empresa mediana y en la empresa nacional que también quiere salir adelante, está adaptándose a hacer cosas modernas, pero tal vez la parte económica no es que no quieran invertir, pero después de una post-pandemia que fue complicada para muchas empresas, que muchas cerraron, después de un paro de 18 días, que aparte de eso ha afectado el trabajo en muchos lugares y a muchas empresas y se ha visto afectado en créditos y la inflación que viene en países sudamericanos y en los mismos países americanos como Estados Unidos. ¿Cómo hacer? Yo creo que esa parte también es importante porque, como le digo, yo he visto que no todos tienen la posibilidad para mandarles al extranjero o invertir algo así. Entonces, ¿qué piensa usted, profe, de eso? Gracias. A ver, yo creo que tenemos que trabajar en el sentido de que no estoy hablando de que en todas las empresas hay personas que vienen del extranjero y que se van, pero sí tenemos un grupo de jóvenes. Ustedes saben que tenemos diferentes formas de cultura de acuerdo a las edades que tienen. En la actualidad tenemos los chicos que viven nacieron dentro de la época digital y son chicos que tienen una forma distinta de pensar y yo creo que ellos sí son ciudadanos del mundo, en donde están por todo lado y son jóvenes que no necesariamente pertenecen a un nivel cultural, digamos, elevado, sino que todos los jóvenes están dentro de esa misma línea. Entonces sí tenemos que analizar qué es lo que piensan ellos, cuáles son sus necesidades. Y no necesariamente tengo que irme al extranjero a educarme, pero sí necesito crecer. Yo creo que una de las cosas que ellos sí se ponen dentro de su proceso de formación son desafíos que se van cumpliendo a través de esto, ¿no? De capacitaciones, de darles la posibilidad, inclusive, por ejemplo, de un trabajo, de que puedan trabajar virtualmente, de que puedan hacer proyectos que sean retadores para ellos, de que sus proyectos, de que sean escuchados desde esta posición de liderazgo plano, donde tengan la posibilidad de, por ejemplo, involucrarse en cosas creativas. Lo que yo estoy diciendo que la cultura tiene que ir cambiando esa forma de mirar a los seres humanos
desde una estructura en donde buscaban esto, ¿no? Lo que les planteaba recién. Yo quería antes, en mi época, lo único que deseaba, lo que les decía, es entrar a una empresa y quedarme por años. Yo veo a mis sobrinas que lo único que quieren es entrar, trabajar, producir, viajar, lo que sea, y eso en todos los niveles económicos y sociales. Entonces, desde esa perspectiva, tengo que analizar qué tipo de personas están dentro de mi empresa, cuál es el talento, cuáles son las necesidades distintas de la actualidad y de la cultura que hay dentro de ellas para fortalecer también sus intereses y sus percepciones, sus intereses y qué es lo que quieren para yo tener o dar esa atención a un grupo diferente. A eso me refiero. Y eso no quiere decir que no siga teniendo estos vínculos de celebrar los cumpleaños, yo qué sé, de todas estas cosas, sí, porque los seres humanos necesitamos y por más que a uno no le interese, a otro sí le interesará. Pero ir cambiando, ir yendo más allá, no quedarnos en pensar que solamente eso es fidelizar, sino que ir a buscar y a entender qué tipo de personas tenemos ahora y cómo ir trabajando con ellos para que podamos tener una forma distinta de manejo de la cultura dentro de las empresas. No sé si estoy clara en eso, porque les planteaba en eso. No nos quedemos solo en el concepto, porque es lógico. Esto les van a dar en todas las clases, capaz de decir, esto es cultura ya, entonces ahí nos quedamos. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué cultura tenemos ahora? Hagamos un diagnóstico de eso, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, creencias, valores, sí, de memoria, ¿no? Sí, no nos sirve como concepto, pero el talento humano tiene ese objetivo. El objetivo es mirar qué grupo de personas tienen y cambiar las estrategias de forma y de fondo para manejar este grupo de personas talentosas, digamos a todos, porque yo creo que dentro de las empresas hay de todo, pero tenemos más jóvenes que otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te decía, si yo sé que los jóvenes pueden trabajar y pueden producir, capaz que virtual y no pasa nada. Yo quiero los productos, o sea, la productividad. Yo no me encierro en que tienen que estar 8 horas trabajando y que tienen que hacer este entorno, sino que producción, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, chicos. Alguien más que quería hablar, no sé si quedó claro el tema. Entonces, buscar entender lo que necesitan, entender lo que ellos viven y tener, formar una cultura diferente, ¿no? Diferente, centrada en el sacar lo mejor de cada uno, los talentos, incentivar mucho la creatividad. Ya no son chicos que se fascinan porque como lo que les decía, que le regalan algo, que le fascina por otro tipo de cosas. Así que eso, mis queridos. No sé si esté claro lo que acabo de poner aquí. Sí, profe. De acuerdo. Entonces, cambiemos nuestra forma de mirar, chicos. Cambiemos, no sigamos lo que de alguna manera siempre nos dicen, ¿no? Y repito, solamente como concepto. El concepto está ahí, pero la idea es ir hacia a la actualización de lo que tenemos ahora como necesidades empresariales y de colaboradores, donde tenemos grupos de gentes de distintas generaciones y desde eso poder trabajar. Norma dice, desde mi punto de vista, la cultura organizacional se tiene que adaptar con referencia a los grupos de edades según las generaciones. Tenemos trabajadores dentro de la organización, además como talento humano podemos aplicar salarios emocionales. Salario emocional que también es importante, ¿no? De ese trabajo desde eso, desde mirar la individualidad y los grupos generacionales. Entonces, desde esto, ¿qué hago? ¿No? Aprender un poco más de esto. No hay receta, pero sí hay formas de mirar distintas, ¿no? Veamos, evolucionemos en ese sentido. Muy bien, chicos, entonces, por eso es que es importante analizar lo que es la cultura organizacional. Entonces, la cultura sí son todo este conjunto de creencias, de normas, de valores, pero que lo tenemos que pensar desde estos grupos
y no desde una generalidad. Todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que actuar igual, porque no es real. Todos tenemos que seguir ciertos valores y ciertas normas, pero también puedo ser flexible frente a ciertas normas y valores y creencias que van a fidelizar, digamos, utilizando lo mismo que decían, a ciertos grupos de jóvenes talentosos o de personas talentosas que sí pueden aportar en la empresa. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿No es cierto? Esta es la cultura organizacional para ofrecer a los clientes, a los proveedores, a los líderes, un valor agregado, ser distinto. Y eso es lo que tenemos que pensar. La empresa, por más pequeñita que sea, por Dios, así, por más chiquita que sea, por más que te tenga una tiendita en la esquina, esta tiendita en esta esquina tiene que ser distinta. Entonces, ¿cómo le hago distinta? ¿Por qué tengo que ser distinto? ¿Por qué tengo que tener una cultura distinta? Yo tengo una tiendita, no sé, en sur, en el centro y otra en el norte. ¿Por qué no puedo dar la misma atención? ¿Por qué no puedo enseñar a que esté todo, no sé, limpio, que esté ordenado, que sea estético? Porque todos los seres humanos finalmente necesitamos eso. Entonces, tengo que cambiar esas formas de pensar también. Entonces, no importa el tamaño de la empresa, sino qué tipo de servicios les quiero dar e innovar. Algo que me llama la atención, ayer les decía, ¿no? que me parecía súper interesante esto que les decía, este experimento que se hacía con los niños chiquititos de meses de nacido, donde les enseñaba 3 cosas de colores, 3 cosas de una forma, 3 formas de esto, y de repente le enseño 7, y inmediatamente hace eso, ¿no? Esos somos los que seres humanos, algo diferente que nos llame la atención, que sea distinto, y desde esa distinción podemos ser diferentes. E inclusive en el trato con los colaboradores, ¿cierto? Salir de estos parámetros que nos tienen como que esclavizados a pensar que esto es lo que hay que hacer, lo que les decía, ¿no? Tengo que trabajar 8 horas sentadas ahí, trabajes o no trabajes. Cuando no, puedo mandarle a que haga trabajo en otra parte, que sea dinámico, que busque una manera distinta de producción, pero obviamente con resultados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que vean desde desde estos conceptos de cultura. Este sentido también a través de la cultura de identidad, ¿no? Y de compromiso con la organización. Trabajar en equipo, que sí es importante. En la actualidad, una de las cosas que también me parece súper interesante que tienen los jóvenes que trabajan muy bien en equipo. Son chicos que trabajan bien en equipo, que hacen procesos, que crean. Entonces, aprovechemos de eso y les demos una cultura distinta. Una cultura no de competencia, sino de trabajo en equipo, por ejemplo. Creo que es una de las cosas que en la actualidad se debe fundamentar súper bien, ¿no? Antes era el competencia, el que si yo tengo que aplastar al otro para ser jefe, no me importaba, ¿no? Si yo tengo que poner el pie y lo que sea, yo lo hacía. En vez de ahora tener una cultura de equipo. Todos trabajamos en una línea de producción, en donde nos llevamos bien, donde somos parte de un equipo, o todos ganamos o todos perdemos, pero no echarse la culpa. Esta forma de respuesta cultural de trabajo en equipo, esto creo que es una de las cosas que en la actualidad debemos trabajar muchísimo. Sacar de nuestra idea la idea de competencia, ¿no? y de atacarnos y de hacernos pedazos los unos por los otros. Y esto nos ha llevado a situaciones súper difíciles dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno? No, todos somos malos o todos somos buenos, todos trabajamos en la misma línea. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos. ¿Sí? Okay. Entonces, Sí, profe. los objetivos de la cultura organizacional está en esta parte de definir esta identidad, y esta identidad está relacionada con lo que les digo ahora, ¿no? Una empresa que innova, una empresa que trabaja en equipo, una empresa que busca el respeto a las culturas, a las diferentes formas culturales de los colaboradores, a las diferentes generaciones que nos decía, ¿cómo te llamas? A las diferentes normas que nos decían las diferentes generaciones, y desde eso, ¿cómo yo puedo trabajar? Y este es el desafío
justamente de talento humano, ¿no? Y este es el desafío de tener un rumbo conocido hacia dónde vamos, cómo fijar esas metas de manera grupal, cómo lo que nos decían fidelizar, pero fidelizar de una manera distinta, ¿no? Sabiendo que tenemos que atender a diferentes grupos culturales de pensar y formas de mirar sus proyectos inclusive de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la cultura empresarial que ayudan mucho? Lo que ya hemos hablado, ¿no? La misión, la visión, los valores compartidos, las normas, las prácticas, los mensajes, la forma de comunicarse, los sistemas que tenemos de control, por ejemplo, un sistema de control que no necesita las 8 horas de trabajo, sino que un sistema de control en donde se ve más desde un punto de vista de productividad, la estructura de una organización, cómo ahora ya no son estas estructuras jerárquicas de poder, donde había tanto eso, por eso creo que había tanto esta cosa tan terrible de que él quería siempre llegar acá, ¿no? Porque creías que desde esto tienes poder, tienes capacidad de tomar decisiones en todo sentido, cuando ahora puedo tomar decisiones y sentirme lo mismo importante de un líder, ¿no? Ojalá podamos cambiar esa forma de mirar la cultura en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la historia que hay dentro de esa empresa y qué es lo que nos queremos seguir manteniendo y la proyección que podemos tener? Entonces, desde esa perspectiva, veamos la cultura así. Digamos, quiero que ya se nos acabó la semana. Para el lunes, que ya ha acabado de hacer que ya debían haber participado en el foro, vamos a comenzar teniendo, me van a comentar sobre el webinar que ustedes tienen que ver, que está relacionado con la cultura organizacional, con los cambios también. Entonces, les voy a pedir que miren eso y veamos cómo hacemos este cambio en nuestra mentalidad. El desafío es involucrarlos en un sistema. Y además, la otra cosa que les decía que consulten es de la cultura digital, ¿no? Las empresas deben vivir dentro de una cultura digital, sí o sí, porque deben entrar dentro de ese proceso para estar en la vanguardia, para estar a nivel de todas las empresas del mundo. Nosotros ya no somos empresas pequeñas. Yo siempre les diré que ya no somos un mundo, no somos así, somos toda una, estamos abiertos al mundo y debemos creérnoslo, ¿no? Si no nos creemos, olvídense. Entonces, mirar desde una manera distinta las cosas que tenemos como desafío. Entonces, eso, mis queridos chicos, les agradezco siempre su participación, siempre el estar aquí. Creo que el poder tomar estos temas desde un análisis de sus propias vivencias les hace más interesante y más dinámico. Así que agradecerles y por la paciencia también de que tuve este inconveniente y todo en la primera parte. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el lunes, ¿ya? Gracias, profe. Buen fin de semana a todos. Gracias, hasta el lunes. Gracias. ¿Okay? Hasta el lunes, profe.